Bendiciones para todos, hermanos, en este día que el Señor ha hecho. Esperamos que se encuentren bien, esperamos que el Señor los haya guardado en su misericordia, que se encuentren bien de salud, que el Señor esté prosperando sus caminos, que usted se acerque más a su Señor. Eso es lo que anhelamos con todo nuestro corazón. Seguimos meditando, hermano. El Señor nos ha estado hablando bastante ya con el libro de Miqueas, en el capítulo 6, en el verso 8. Hemos hablado por varios días lo que Dios pide de nosotros. Dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya hemos visto las dos primeras y hoy vamos a tocar la última de las tres cosas que Dios pide de nosotros. Dios pide que nos humillemos ante Él. Hermano, y es algo que uno se pone a pensar. Dios nos está pidiendo: humíllese ante mí. Yo le pido a usted que usted se humille ante mí. Esa es la tercera cosa que Dios nos pide. ¿Y qué es humillarse? Humillarse dice que es rebajarse voluntariamente delante de alguien. Es doblegar el orgullo y la altivez. Reconocer que no somos nada sin Dios. Eso es. Humillarse es rebajarse voluntariamente ante alguien, en este caso ante Dios, doblegar el orgullo y la altivez. Y Dios nos está pidiendo eso. Vea qué cosa tan interesante. Dios no pidió otra cosa. Dios no pidió, bueno, necesito que me hagan este sacrificio, que hagan esta penitencia o que me traigan esta ofrenda. Dios pide una humillación. Dios está pidiendo: humíllese. Es algo interesante. No pido: mira, yo quiero que usted me sea santo y santo y santo. Sino que humíllese delante, porque la humillación abre muchas puertas. En 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, un pasaje muy conocido por todos. 2 de Crónicas 7, 14, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Después de la construcción de ese templo y después de que Salomón lo dedicó, hizo una oración hermosa. Usted la puede leer antes de esos versículos. Salomón hizo una oración extensa, ofreció miles de animales en sacrificio, una fiesta grandísima en el pueblo, le dio de comer a todos. Y dice que Jehová se le apareció en la noche a Salomón y le dijo que si él llegara a castigar al pueblo, dice que si enviara la langosta y empezara a mandar castigos al pueblo, dice, lo primero que ustedes tienen que hacer es humillarse. Y es algo interesante, porque Dios le dice, si enviara esta plaga sobre ustedes, en el verso 13, le dice: si se humillara en mi pueblo. Empieza con eso, empieza diciendo: si ustedes se humillan. Y dice que no era solo el rey, no, dice: si tú te humillas, o si tus líderes, o si tus gobernantes, o si los sacerdotes y los levitas se humillan, sino que si se humillare mi pueblo. O sea, es algo general, algo nacional, por decirlo así, algo que abarcaba a todos, y no es para cualquiera. Esto es algo que hay que recalcar. El Señor dice: si se humillare mi pueblo. En otra versión dice: si se humillare el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, es un pueblo especial. Estamos hablando de gente especial, gente separada, gente escogida, gente que ha reconocido a Dios como su rey. Y no solo eso, que lo ha reconocido, sino que cumple sus mandamientos, que se rige y obedece las leyes de ese rey y de ese reino. Es una promesa que rige para el pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo, el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, no es para cualquier pueblo, es un pueblo especial. Y Dios pide que su pueblo ore. Y dice: y se arrepienta y se convierte de sus malos caminos. Pero lo primerito, antes que todo eso, es la humillación. Si se humillare mi pueblo. No pide ofrendas, ni sacrificios, ni cantos. Lo que pide es humillación, que nos dobleguemos voluntariamente ante Él, que dejemos el orgullo, la arrogancia, la altivez y vengamos a Él con un corazón humillado. Es como diciendo: reconozcan que ustedes se apartaron, porque si Él manda un castigo, no lo manda porque Él quiere mandarlo, es porque algo pasó, el pueblo hizo algo. Entonces, como decirlo, humíllense, reconozcan realmente que ustedes hicieron mal, reconozcan que me ofendieron, que este castigo es consecuencia de lo que ustedes hicieron. Reconozcan que me necesitan, que sin mí no pueden, que ustedes no pueden solos. Reconozcan eso, humíllese,
doble sus rodillas, baje su cabeza y reconozca, sí, Señor, la verdad es que hice mal, la verdad es que hemos pecado y te necesitamos. Porque la humillación antecede al arrepentimiento. La humillación antecede al arrepentimiento. No podemos no podemos arrepentirnos si no nos hemos humillado. No podemos venir a decir, Señor, sí, me arrepiento delante de ti. Si no hemos sentido ese dolor interno, eso que nos hace doblar las rodillas y decir, Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu favor. Te he ofendido. No puede haber un arrepentimiento verdadero si no se doblega el orgullo. No puede haber un arrepentimiento verdadero si hay altivez. Eso no sirve. El Señor nos está mandando a que nos humillemos. Pero debido a los avances que ha tenido la sociedad y a la tremenda capacidad que Dios le ha dado al hombre, le cuesta mucho doblegar el orgullo. Es como decir, no, nosotros podemos solos. Sabe que esto nos pasó, pero nos vamos a levantar. Y nos llegó esta pandemia, pero tenemos tecnología, tenemos científicos, tenemos avances, podemos solos, nosotros podemos salir adelante. Aquí venga otra enfermedad y lo vamos a poder superar. La humanidad piensa que puede solucionar todos los problemas. ¿Por qué? Por el avance, pero el avance ha traído altivez, ha traído orgullo y nos ha hecho alejarnos de Dios. Y pensamos que con los estudios y con toda la tecnología y esos avances podemos resolver todo. Y entonces le cuesta doblegar las rodillas. A esta sociedad le cuesta doblegar las rodillas. Nos gozamos con un presidente allá en Centroamérica, en El Salvador, que él ha reconocido y dobla sus rodillas. Esperamos en Dios, que Dios lo honre a él, si él lo está haciendo de corazón. Pero cuesta ver a un mandatario, a un dignatario, humillarse, doblar sus rodillas y decir, Señor, no puedo solo. Esto se está saliendo de control. No tenemos la capacidad suficiente, necesitamos de la ayuda del cielo. Eso es hermoso cuando alguien lo reconoce. La altivez y el orgullo, hermano, tapan los oídos de Dios. Porque dice la palabra que si nos humillamos, si oramos, si nos arrepentimos, Él sanará nuestra tierra. Pues significa que si venimos con lo contrario, si venimos con la altivez, en el orgullo, Él no va a oír desde los cielos. Dice, si nos humillamos, Él oirá. Si venimos con altivez y orgullo, pues Él no nos va a escuchar. Dice el salmista que Dios mira de lejos al altivo. Eso dice el Salmo 138:6, que Dios mira de lejos al altivo. ¿Usted se imagina? Que Dios mire de lejos, o sea, allá, larguito, porque es una persona orgullosa. Y el libro de Proverbios dice que abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Eso es el Proverbios 16:5. Dice abominación, o sea, el Señor no lo soporta. No soporta eso, a un altivo de corazón. Cuando una persona es arrogante, cuando una persona es orgullosa, cuando una persona es altiva. ¿Y qué significa ser altiva? Que se cree más que los demás, que se cree superior a todo el mundo, que no necesita de nadie. Dice que el Señor lo abomina. Dios nos pide que nos humillemos ante Él. Esa es la base de todo, la humillación. No podemos avanzar, no podemos esperar que el Señor nos oiga, que nos sane y que restaure y que limpie, si no nos hemos humillado delante de Él. La llave para que el Señor oiga, según ese pasaje, para que el Señor oiga, perdone pecados y sane la tierra, es la humillación. Para que el Señor oiga, perdone pecados y sane la tierra, se tiene que empezar por la humillación. Porque la humillación atrae la misericordia. La humillación atrae la misericordia. Y hay varios ejemplos de esos en la palabra. En Primera de Reyes 21, 28 y 29. Primera de Reyes 21, 28 y 29. Dice así. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Este hombre Acab, si usted lee la historia, fue el peor de todos. Si usted cree que el presidente de su país es malo, bueno, este era 10 veces más. Era el peor de todos. Era juntar a todos, a un montón que hay por ahí y hacer un clon y hacer uno solo. Ese era el peor de todos. Catalogado como el más malo de todos. No hubo otro más malo que él.
hizo lo posible por ofender a Dios, levantó ídolos, los adoró, se casó con una bruja, hizo un desastre de reino, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y entonces Dios le manda un mensaje que lo va a castigar, que va a barrer su nombre, que no va a quedar nadie, y le empieza a decir un montón de cosas que le van a venir como consecuencia de sus actos. Pero entonces este hombre, pues de ahí algo pasó, seguro el miedo, lo que sea, pero dice que se humilló delante de Dios. O sea, el hombre bajó la guardia, dijo, aquí el asunto es serio, aquí el asunto es grave. Y él sabía lo que estaba haciendo porque creyó esa palabra. Si no hubiese creído en el Dios del cielo, en Jehová Dios de los ejércitos, si él no hubiera creído en él, pues no le hubiera hecho caso. Eso es pura mentira, yo no creo en nada, etcétera, etcétera. Pero él creyó. Significa que él sabía lo que estaba haciendo, que estaba adorando a otros dioses, que estaba metido en idolatría, hechicería, sabiendo que a Dios no le gustaba. Porque cuando le vino la palabra de juicio, él entendió y él sabía que se iba a cumplir, pero dice que se humilló, o sea, bajó, se doblegó y se rindió y se postró y dijo, bueno, la verdad es que aquí tengo que hacer algo. Dios, me humillo delante de ti, doblegó su orgullo y su altivez, y Dios eso lo vio. Dios lo vio y le dijo al profeta, pero vea cómo él se humilló delante de Dios, y eso movió la misericordia de Dios. Hermano, esto es algo profundo. Esto es algo profundo porque el peor de todos los reyes, el peor de todos los gobernantes, que Dios le mande a decir lo que va a hacer y que se humille. Está bien, cualquiera dice, claro, de ahí, después de que hizo todo lo que hizo, de ahí, por supuesto que tiene que humillarse. Pero no solo eso, que Dios haya tomado en cuenta esa humillación de un impío, pecador, idólatra, hechicero, brujo, lo que sea, asesino, que Dios haya tomado en cuenta esa humillación es algo profundo. Ahí vemos la misericordia, que ya hablamos en otros mensajes anteriores, de la misericordia tan grande de Dios. Este hombre todavía no había quitado los altares. Este hombre no había erradicado la brujería ni la idolatría. Todavía todo eso estaba vigente. Él no había hecho ningún edicto. Es decir, bueno, la verdad, Dios nos va a castigar por esto que estamos haciendo. Vamos a derribar los altares y vamos a hacer como hicieron algunos otros reyes. Él no hizo nada de eso. Lo único que hizo fue humillarse. Lo único que hizo fue doblegar su orgullo. No hizo público su arrepentimiento. Es más, si seguimos leyendo, no hubo ni una conversión real en él. No hubo, porque si usted lee el capítulo que sigue, todavía no había mostrado una piedad que uno dice, wow, este hombre se arrepintió de corazón. Sin embargo, alcanzó la misericordia de Dios por haberse humillado. Dios tuvo compasión de un hombre terriblemente malo porque se humilló. La consecuencia de su pecado llegaría eventualmente, porque con Dios no se juega, y cuando Él dice, Él cumple, y cuando uno la hace, pues bueno, tiene consecuencia positiva o negativa. Dios siempre cumplió su palabra, pero por lo menos tuvo misericordia de que este hombre no lo viera, sino fue en días de su hijo. Y hermano, y esto es algo para tomar en cuenta. Por más malo que sea una persona, por más alejado que esté, si usted me está escuchando y dice, no, es que la verdad es que yo estoy demasiado alejado, la verdad es que yo he cometido mucho pecado, la verdad es que me he ensuciado, Dios no quiere nada conmigo, estoy pero malísimo, he hecho cosas terribles. Si se humilla su corazón, si usted doblega sus rodillas, si usted reconoce que ha ofendido al Dios de Dios, si usted clama por esa misericordia, Dios lo va a escuchar. Dios va a tener compasión de usted. Dios va a tener compasión, misericordia de usted, pero hay que empezar por la humillación. Hay otro ejemplo en 2 de Crónicas 12:6. 2 de Crónicas 12:6. Dice así: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. El rey y el pueblo, Roboam, el hijo de Salomón, él y el pueblo, dice que cuando ya se había establecido su reino, se apartaron de Dios. Él y todo el pueblo dejaron la ley de Dios y se apartaron y empezaron a hacer atrocidades. Se habían alejado de la ley de Dios, por tanto, Dios los iba a entregar en manos del rey de Egipto. Pero dice que, sin embargo, ellos se humillaron y Dios fue movido a misericordia.
Esta es otra cosa, hermano. Él sabía lo que estaba haciendo. Es que el que diga que no sabe que mentir ofende a Dios, que robar ofende a Dios, que el adulterio ofende a Dios, que la fornicación ofende a Dios. El que diga que no sabía eso, hermano, no, ya en estas alturas de la vida cuesta creerlo. La Biblia está al alcance de la mano. Y no solo yo, usted ha oído mensajes diariamente, yo sé que por otro lado, donde se nos dice lo que ofende a Dios. El que diga yo no sabía, pues al menos en este lado del mundo cuesta mucho creerlo. Este hombre sabía que había ofendido a Dios. Su abuelo había sido el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Su papá había sido Salomón. Pues al final se desvió, pero él sabía lo que estaba haciendo, porque cuando vino la palabra, él la creyó. Y él se humilló. Él sabía lo que tenía que hacer. Ellos se habían alejado de Dios. El mensaje fue: como ustedes se alejaron de mí, yo también los dejo. Eso fue lo que el Señor le mandó a decir. Ustedes me abandonaron, pues yo también los voy a abandonar en manos del rey de Egipto. Así fue. Y entonces ahí es donde uno se pone a pensar: bueno, si me alejo, pues Dios también. Ustedes me dejan, pues yo también. Y yo me pues, Señor, pero ¿será así que tú realmente te alejas de la persona? Yo cuando estaba haciendo el mensaje, ¿será que tú realmente lo abandonas? Pero lo que vino a mi corazón es: Dios siempre está. La persona se aleja y usted puede dar 5 o 10 pasos y usted puede notar que la otra persona está largo de usted, pero es usted que se ha alejado. Dios sigue estando ahí. El padre dejó que el hijo se fuera, dicen en el hijo pródigo, él siempre estuvo en la casa. El hijo fue el que se fue lejos. El hijo pudo haber dicho: wow, es que mi papá está muy largo de mí. No estaba largo, él fue el que se alejó. Dios siempre está ahí esperando el arrepentimiento. Dios siempre está ahí en el mismo lugar, esperando su arrepentimiento. Dios está al alcance de una oración. Ahí mismo donde usted está, usted puede ahí cerrar sus ojos o con los ojos abiertos y decirle: Señor, la verdad es que me arrepiento. Señor, regreso a ti, me humillo porque yo sé que me va a ir mal. Yo sé que me he alejado de ti, yo sé que me he apartado de ti. Te siento largo, pero no es que te has alejado, es que yo soy el que me he alejado de ti. Y si usted lo hace, Dios lo va a escuchar. Y dijo que el Señor, que Él los había abandonado. Y como consecuencia, Dios los abandonó. No se podía esperar otra cosa, hermano. Cuando nos alejamos de Dios, pues viene la calamidad. Hay consecuencia cuando abandonamos a Dios. Hay consecuencia cuando violamos su ley. Hay consecuencia cuando no queremos hacer caso. Hay consecuencia cuando cerramos el oído. Ay, otra vez vienen con otra vez aquel hablando de lo mismo. Otra vez hablándome que tengo que hacer caso. No basta con... Hay que hacer caso. Dios nos está dando tiempo. Hasta este día de hoy le está dando tiempo a usted para que usted se arrepienta. Porque cuando nos alejamos de Dios vienen las consecuencias, vienen los problemas. Dios sigue estando en el mismo lugar esperando tu arrepentimiento. Cuando nos alejamos, pues trae consecuencias. El rey y el pueblo vieron lo que había provocado sus actos. Ellos se dieron cuenta y se humillaron. Y Dios los perdonó. ¿Pagaron su consecuencia? Sí, porque como dijimos, el pecado trae consecuencia. El pecado siempre trae una consecuencia. Y al final Dios dijo: bueno, yo no los voy a destruir, pero voy a dejar que sirvan al rey de Egipto para que vean la diferencia de servirme a mí y servir a las naciones. El pecado trae consecuencia. Una persona puede cometer un homicidio y arrepentirse de corazón y llorar y tener un sincero arrepentimiento, y Dios lo puede perdonar, pero tiene que pagar una condena porque el pecado trae consecuencia. Por eso lo mejor es cuidar lo que estamos haciendo. Estamos hablando aquí en este caso de Roboam, el hijo de Salomón. Un rey que, si usted sigue leyendo ese capítulo, termina diciendo: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, porque no dispuso su corazón para buscarlo. Dice así, después de esto que yo les acabo de decir, al final dice: hizo lo malo ante los ojos de Dios porque no dispuso su corazón para buscarlo. Sin embargo, en ese momento, él se humilló. Vea el poder de la humillación. Él se humilló. Él doblegó su altivez, su orgullo. Él quiso rebajarse voluntariamente ante Dios, y Dios fue movido a misericordia y no lo destruyó del todo. Siempre tuvieron que pagar un castigo, pero el poder de la humillación. Y el último ejemplo que les traigo está en 2 de Crónicas 33, 12. 2 de Crónicas 33, 12. Dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres.
Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su siervo. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Este era otro. Es que aquí no había cara, bueno, de todo el mundo se había desviado. Este hombre fue también, se había apartado, había hecho cosas malas, había levantado altares también, hizo lo malo ante los ojos de Dios, adoró ídolos, metió imágenes al templo de Dios. Y cuando fue advertido, primeramente no hizo caso, porque la gente cree que es mentira cuando le decimos arrepiéntase, mire, busque de Dios, deje de estar haciendo lo malo, el que robaba que no robe más, el que mentía que no mienta más. Si usted está viviendo una vida en adulterio, pues pare ya, hoy es el día. Si usted está viviendo en fornicación, pare ya, hoy es el día de parar, porque hay mucho tiempo que Dios nos está dando, nos está mandando a decirte, pare ya, pare, tenga cuidado, pare ya. Pero como este rey no hizo caso cuando se le avisó, entonces le vino el problema, le vino la consecuencia y el Señor los iba a destruir, pero sin embargo, él se humilló. Como siempre, ¿verdad? Tenemos que tener el agua hasta el cuello, estar casi en una cama de hospital con un respirador y con un montón de mangueras para reconocer, la verdad es que necesito cambiar. Cuando vemos ya el diagnóstico de una enfermedad terrible, es cuando sentamos cabeza. Sí, no, la verdad es que yo tengo que cambiar. Cuando vemos que el matrimonio está a punto de despedazarse o el matrimonio ya se despedazó, la verdad es que tengo que ver qué hago. Cuando vemos que ya tocamos fondo, que ya no hay más para abajo donde podemos llegar, que hemos perdido el trabajo, relaciones familiares, hemos perdido nuestros hijos, hemos perdido todo porque no hemos querido cambiar. Ahí es cuando la gente dice, la verdad es que sí, tengo que ver qué hago. Esperamos. Yo no sé por qué el ser humano es así, somos así, esperamos hasta lo último. Pero este hombre dice que por lo menos se humilló. Dice que se humilló, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. O sea, él sabía que Jehová era el único Dios, el Dios de sus padres, el Dios de sus padres. Puede ser que muchos que me están oyendo saben el Dios de la mamá. Si usted ha visto a su mamá orando o a su abuelo, usted sabe a qué es lo que tiene que hacer. Usted sabe al Dios que sus papás han servido. Y dice que Dios, habiendo orado, él fue atendido. Dios oyó su oración y restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés conoció que Jehová era Dios. Este rey encontró la misericordia de Dios. Este rey encontró la gracia de Dios, el poder de la humillación. Vemos lo que pasa cuando una persona se humilla grandemente, cuando una persona se humilla y reconoce lo mal. El Señor lo restauró y restauró a Jerusalén. Y al final dice que murió en paz. Una persona que el final era un final catastrófico, que iba para la cárcel, se lo habían llevado preso, deportado, que quién sabe si lo iban a torturar. Al final murió en paz. El Señor le concedió sus días de paz. Sin embargo, es que siempre hay un sin embargo. Cuando usted lee el capítulo, al final, ese capítulo que estábamos leyendo, el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, dice que después de él vino su hijo, se llamaba Amón. Dice que reinó en su lugar, hizo lo malo, para variar, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y dice la Biblia, y él lo aclara, que dice que no quiso humillarse ante Dios. Y dice la palabra, no quiso humillarse ante Dios. Su papá se había humillado, encontró favor, encontró misericordia. El hijo no quiso humillarse, y es algo que a uno se le vuela la cabeza. Este muchacho, bueno, yo no sé si ya había nacido, pero no se dio cuenta, no le contaron, su papá no le contó lo que había pasado cuando él se había alejado y lo que había logrado cuando él se humilló. ¿Será que su papá no le contó? Porque dice que hizo lo malo y no quiso humillarse. No quiso humillarse y termina diciendo que fue asesinado. Sus mismos siervos lo asesinaron. Vemos la diferencia entre una persona cuando se humilla y una persona cuando no se quiere humillar. Su papá, igual de malo, pero se humilló y murió en paz, fue restaurado. Hizo lo malo, no se humilló y al final tuvo una muerte trágica. El poder de la humillación.
Por más alejados que estemos, por más pecados horribles que hayamos cometido, si nos humillamos, Él nos escucha, perdona y restaura. La humillación activa la misericordia. Por eso el Señor nos está llamando, humíllate delante de mí, humíllate. Quiero verte humillado. Y a veces tenemos que esperar que la vida nos dé duro y que nos dé duro para arrodillarnos y para reconocer y llorar y reconocer que hemos pecado. Pero hermano, yo le pido, si usted está pasando algo así, pues obviamente no espere más, humíllese hoy mismo, reconozca sus pecados, reconozca que ha ofendido a Dios y enderece su camino. Sí, pero si usted no ha tocado fondo, pero sabe que anda mal, no espere que el agua le llegue al cuello para hacerlo, hágalo hoy mismo. Humíllese delante del Señor. El Señor nos manda a humillarnos delante de Él. Pero el humillarnos también incluye el humillarnos ante los demás. Porque el que hace algo, dijo Jesús, a uno de estos mis pequeños es como si me lo hiciera a mí. Mateo 23:11. Mateo 23:11. Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vea qué principio de reino hay aquí. El reino de Dios funciona al revés que este mundo que usted y yo conocemos, en el cual usted y yo vivimos. Porque este mundo nos enseña que entre más más alto nuestro estatus social esté, entre más títulos, entre más salario, entre más posición tenemos, más personas a nuestro servicio tenemos. Tenemos ahí consejeros, tenemos asesores, tenemos servidores, tenemos sirvientes, tenemos de todo. Entre más tenemos, más servidores están a nuestro cargo. Pero el reino de Dios funciona al revés, porque nos dice que para ser el mayor hay que ser servidor. Para ser mayor hay que ser servidor. Y esto es algo interesante porque cuando usted oye la palabra ministro, usted al primero que se imagina es a un ministro de su país, puede ser, al ministro de educación, de seguridad, lo que sea, a un ministro de su país. Y usted lo que se imagina es una persona encorbatada, una persona pues en un escritorio, con asesores, consejeros y etcétera, 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 con un buen salario, con guardaespaldas si es posible. O en el ámbito religioso, cuando usted oye la palabra ministro, usted se imagina también, puede ser a un hombre encorbatado. Conmigo tal vez usted se va a quedar con las ganas, pero un hombre encorbatado con una gran Biblia en la mano y pasando en medio de la congregación y llegando al frente y predicar y irse. Pensamos en cosas así, pero cuando usted y yo analizamos lo que significa la palabra ministro, es una persona que sirve en las mesas, una persona que es un servidor. Por eso, a veces en los noticieros, cuando están hablando de funcionarios públicos, dicen servidores públicos, porque para eso están. No están ahí para que les sirvan, no están ahí para que la gente les rinda pleitesía, sino para servir, son servidores públicos. El ministro de su país, X, el que sea, está ahí para servir al pueblo, para servir a la gente, para poner su conocimiento, sus capacidades al servicio de la patria. El ministro del Señor, de igual manera, está aquí no para que se le sirva, no para que se le sobe la espalda, le traigan cafecito, para servir a los demás. Eso es lo que hace diferente al reino de Dios. Y aquí se compara el ser siervo con el humillarse, porque dice que es el mayor de vosotros, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Está hablando de servicio. Y después dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí está comparando el servicio con la humillación. Porque cuando servimos, hermano, cuando estamos, por ejemplo, pues en la iglesia o en cualquier, es darse por entero a la gente, servirle. Venga, pase adelante, ¿qué le puedo servir? ¿Qué necesita? Aquí estoy para servirle. Es como si le dijeran, o sea, ¿usted quiere ser grande? Pues venga, límpiele los zapatos a todos. Es algo así. Venga, límpiele los zapatos a todos. Aquí usted está para servir en lo que sea. Así es el reino de los cielos. Si queremos ser enaltecidos, pues hay que humillarnos. Pero lo que muchos decimos, pues humillarme yo. Esa palabra yo no la conozco, jamás yo me voy a humillar ante nadie.
Yo, con los títulos que tengo, a la universidad que fui, con el título universitario que yo tengo, y teniendo tantos títulos, con una cuenta bancaria como la mía, por favor, y yo tengo tantos años en el Evangelio, y Dios me ha usado de tantas maneras, ¿cómo yo me voy a humillar? ¿Cómo yo me voy a bajar a limpiarle los zapatos a alguien o ir a pasarle un trapo al servicio sanitario porque está yo? ¿Cómo no? Que eso lo haga el que está empezando. Sin embargo, lo que dice la palabra es que si queremos ser grandes, hay que humillarnos. ¿Cómo me voy a humillar? Decimos hoy, pero el Señor dice, humíllate. ¿Por qué? Porque Él lo demostró. El Rey de la Gloria lo demostró y por eso nos lo está pidiendo. Si Dios te ha enaltecido en este momento, si Dios te ha enaltecido por haberte humillado, puede ser que Dios ya te haya bendecido y tú tengas una buena posición pues, en tu trabajo o en tu iglesia, por haberte humillado en el pasado. Pues lo que yo te digo es, pues sigue humillándote para que Dios te siga bendiciendo. No vivamos de glorias pasadas diciendo, porque yo un día limpié baños. Yo empecé limpiando baños. Yo empecé barriendo pisos. Yo empecé abriendo y cerrando la iglesia. Yo empecé así. ¿Y ahora qué? Si estás donde estás por haberte humillado, pues sigue humillándote para que Dios te siga enalteciendo. Y dice también, aparte de humillarnos ante los demás, claramente dice que hay que humillarse ante Dios. Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Y dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y dice, revístase de humildad. O sea, póngase un traje de humildad. O sea, aunque ande con corbata, pero diga, Señor, yo aquí me pongo esta ropa de humildad y aquí vengo a servir, vengo a mover, vengo a barrer, vengo a hacer lo que sea, vengo a humillarme delante de mi hermano, porque dice ahí está, el apóstol está hablando de sumisos unos con otros. O sea, está hablando que yo me tengo que someter a usted, usted se someta a mí. Y en otro pasaje dice, teniendo a mi hermano como en alta estima, como pensando que él es superior a mí mismo. Qué bonito sentir el apóstol diciendo, ¿sabe? Ve a su hermano como un superior, como alguien que es mayor que usted. Y yo entonces lo voy a tratar de una manera respetuosa y le voy a servir porque yo lo estimo como mayor que yo. Y él va a sentir lo mismo por mí. Él me va a sentir como que yo soy superior a él. Entonces él me va a servir de igual manera. Y así todos. Y entonces va a ser una comunidad, va a ser una iglesia donde todo el mundo se va a desbocar por servirse unos a otros. Vamos a salir corriendo cuando vemos una necesidad, cuando vemos que hay que hacer algo, que hay que mover algo. Pues aquí yo quiero ser grande en el reino de Dios. Voy a servir, voy a humillarme a mi hermano, a mi hermana. Voy a hacer lo posible para servirlo, porque yo quiero que Dios pues lo tome en cuenta y ser grande en el reino de los cielos. Hay que revestirse de humildad, porque dice, Dios resiste a los soberbios, los resiste. Antes leímos que Él los abomina, ahora dice los resiste, o sea, no quiere nada con los soberbios. A los que se creen más que los demás, Él los resiste, porque la soberbia aleja la gracia. La soberbia aleja la gracia, porque ahí dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los soberbios hay resistencia, pero gracia para con la persona humilde. Notemos que viene hablando de someternos unos a otros y ser humildes. Luego dice que hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Ahí está hablando someternos unos a otros. Usted se somete a mí, yo me someto a usted, y así todos, los jóvenes con los ancianos con los jóvenes. Y hay todo una armonía preciosa, ¿verdad? Que todos la anhelamos. Y después dice, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa? Yo le decía, Señor, ¿qué significa esto? Bueno, cuando yo hago esto con el hermano que está a la par mía, cuando yo hago esto con el hermano que está a mi alrededor, es como si me estuviera humillando ante la mano de Dios, ante su poderosa mano. Y dice ahí que si lo hacemos, Él nos exaltará a su tiempo. A su tiempo. Dios nos exaltará a su tiempo. No es que voy a decir, bueno, me voy a humillar el domingo
y dentro de un mes ya quiero verme arriba porque dije, Señor, ya me humillé el domingo vine, o el sábado vine y barrí los baños y le pasé un trapo por ahí, y el domingo ya yo quiero ver que tú me subiste de posición. Es a su tiempo, cuando Dios diga. Así que si usted ve que la situación no cambia, usted dice, Señor, pero de ahí, y decía, su tiempo está durando, porque yo tengo años limpiando baños, tengo años barriendo, tengo años sirviendo y no he visto nada. Pues, si no ha cambiado la situación, síguelo haciendo, porque es a su tiempo. Dios sabe por qué, Dios sabe cuánto tiene que durar usted y yo en el proceso para la promoción. Hasta que no cambie nuestro corazón y tenga lo que haya que cambiar, pues no nos va a promover. Y por último, Dios nos pide que nos humillemos, como dijimos hace un ratito, porque Cristo mismo lo hizo. Cristo mismo lo hizo. Cristo mismo, el Verbo encarnado, el Dios con nosotros, el Padre eterno, el Príncipe de la paz. Él se humilló a sí mismo. Filipenses 2:5, y yo sé que muchos también ya lo conocen, y si no, pues aquí se lo vamos a leer. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo más grande que podemos tener. Porque dice, Señor, es que como tú estás allá arriba, usted no sabe lo que se siente humillarse. Los que hemos venido a este país, y yo sé, si usted ha emigrado a otro país, sabemos, hermano, un poco de lo que habla acá. Cuando usted tiene que venir aquí, hermano, a barrer, a limpiar, a recoger basura, cuando usted sabe y usted dice, Señor, pero si yo tengo un título allá, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo tanto que estudié, ¿cómo es que ahora estoy cortando zacates, cortando grama? ¿Qué estoy haciendo aquí? Volando martillo y brocha y palo y piso, decimos en mi país, y quitando escombros. ¿Qué estoy haciendo aquí? Humillarse a sí mismo. Cuando usted le toca pasar por eso, usted se da cuenta, hermano, que usted era un orgulloso. Yo pensaba que yo era una persona humilde, pero cuando vine a este país me di cuenta que no, que era bien orgulloso, porque cuando me pusieron un basurero, una bolsa y un plumero para que fuera por un montón de oficinas diciéndole a los gringos que yo no sabía ni cómo se decía, que moviera los pies para sacarle la basura, sentía que la cara se me iba a caer. Hacía 2 días había estado en una oficina y ahora estaba diciéndole a la gente que se moviera para quitarle la basura. Sentía que la cara se me iba a caer, pero después me acordé exactamente de este pasaje. Yo lo he contado en la iglesia varias veces. Me acordé de este pasaje y yo iba camino por esos pasillos con la cara caliente de la vergüenza, cantando una canción que dice, Jesús siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente a la muerte de cruz. Yo iba recitando esto, Señor, si tú lo hiciste, porque yo me voy a sentir mal haciendo eso. Ahora deme un palo de piso, deme lo que sea, deme una escoba, yo le barro, yo le pinto, le hago lo que sea, porque yo sé quién soy, yo no dependo de lo que yo hago, yo dependo de lo que Dios diga quién soy yo. El ejemplo más grande es nuestro Señor. Siendo en forma de Dios, dice que tomó forma de hombre. El Creador tomando forma de criatura. Eso es algo inconcebible, algo que uno no lo puede entender. Por eso es que esta mente no logra captar tanta grandeza como Dios, siendo Dios tan grande, tomó forma humana. Fue un salto de 100 a 0. Su camino fue hacia abajo, dice otra canción, su camino fue hacia abajo. Vino de aquí para acá, y de acá para acá, y de acá para acá, y de acá, hasta la muerte. El camino del Señor fue en descenso, fue humillación tras humillación, y lo hizo porque Él lo quiso hacer. Él sabía quién era y a dónde iba, sin embargo Él lo quiso hacer. Su camino no terminó ahí, sino que aún tomando forma de siervo, se puso a lavar los pies de sus discípulos. El Señor de la gloria, el Rey de reyes, el Señor de los señores, dice que se arrolló las mangas de aquí y a lavar aquellos pies todos polvorientos, todos sucios. Eso era lo que hacía el esclavo de la casa, era el que le lavaba los pies a todos. Pero ahí estaban todos los discípulos, ya estaban ahí. A ninguno se le ocurrió decir, mira, yo le voy a lavar los pies a todos, porque eso era costumbre. El que llegaba a la casa
el anfitrión pues mandaba a sus esclavos, a sus siervos, a que le lavaran los pies a sus invitados. Sin embargo, a ninguno se le ocurrió decir, mira, a Pedrito, mira, yo le voy a lavar los pies a los demás, o Juan, yo le voy a lavar los pies a los demás, aquí nadie nos ha lavado los pies, no tenemos un siervo, no tenemos un criado, entonces yo voy a hacer eso. A ninguno se le ocurrió. Entonces el Rey de Reyes tuvo que arrollarse las mangas y lavarle los pies a todos se los lavó, incluso al mismo Judas se los lavó. Minutos después lo iba a entregar y él se los lavó. Él le lavó los pies ahí, a todos. El Rey de la Gloria dice, yo no vine a ser servido, vine a servir. Usted se imagina la grandeza de esta expresión. No vine a que me sirvan, yo vine a servirlos a ustedes. Yo vine a servirlos. Es como ir al presidente de su nación arrollándose las mangas y agarrando una pala y decirle al agricultor, aquí vine con usted a arreglar esta tierra, vine a sacar esas papas, vine a coger café con todos ustedes. Vine a servirles, vine a ayudarles, vine a abrirles la puerta, vine a limpiarles los zapatos, vine a hacer. Eso es lo que hizo el Rey de la Gloria, se humilló a sí mismo. Y dice la palabra que se humilló a sí mismo. A sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Él sabía quién era y a dónde iba, sin embargo lo hizo. Hay que notar que dice eso, se humilló a sí mismo, ante él mismo. Él sabía que él era el Rey de la Gloria. Él sabía quién era. Él sabía que era el Rey de Reyes. Sin embargo, él tomó la decisión, me voy a humillar. ¿Ante quién? Ante mí mismo. Ante mí mismo me voy a humillar. No hay nadie más para arriba, porque dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo. O sea, no me voy a humillar ante mí mismo me voy a humillar. Fue una decisión consciente. Y Pablo le dice a los cristianos que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. En pocas palabras les dice, si les parece difícil humillarse, si a usted le parece difícil humillarse ante su hermano, y humillarse es ir a pedir perdón también. Ir a decir, hermano, lo siento, mire, hablé mal de usted, me equivoqué, pensé esto, le pido perdón. Yo sé que le dije algo que lo ofendió, yo le pido perdón. Humillarse, poner la altivez, ponerle el orgullo a un lado, es bajar hasta lo más bajo, hermano, para que el Señor nos levante. Al haberse humillado, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cristo se humilló hasta lo más bajo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, más para arriba ya no se puede, hasta lo más alto lo exaltó. En resumen, ya para concluir, Dios nos pide hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Porque la humillación, y esto yo lo siento que el Señor me lo dio, se lo voy a compartir, porque la humillación activa la misericordia y la misericordia nos da gracia en el juicio. Si lo vemos de atrás para adelante, primero nos pide justicia, misericordia y humillarnos. Si lo vemos al revés, la humillación activa la misericordia y esa nos da gracia para cuando tengamos el juicio. Así que yo le invito, hermano, para que usted se humille delante de su Señor, porque usted se humille y reconozca si ha pecado, usted pida perdón al hermano si lo ha ofendido, porque si nos humillamos, Él nos va a exaltar. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza a ti, Señor, porque eres un Dios soberano, un Dios misericordioso. Eres un Dios que se complace en hacer misericordia y nos pides que nos humillemos delante de ti, Señor. Señor, si hay una gota, un vestigio de altivez, de orgullo, de arrogancia en nuestro ser, Señor, te pedimos que lo quites en el nombre de Cristo Jesús. Puede ser que pensamos que somos humildes y nos orgullecemos de ser humildes y entonces dejamos de ser humildes. Si hay algo, Señor, en nuestro ser que todavía esté ahí con arrogancia, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que eso nos venga a la mente, Señor, para poderlo cambiar, que haya en nosotros ese mismo sentir. Señor, humillarnos delante de ti, humillarnos ante el hermano, servir, ser el servidor de los demás, humillarnos, Señor, humillarnos delante de ti, porque como hemos aprendido, la humillación activa tu misericordia, Señor. Hay un poder en la humillación, que podamos en el día de hoy doblegar nuestras rodillas, nuestro corazón, nuestro orgullo y reconocer al Dios del cielo. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz, que el Señor les dé paz y bendiga cada una de sus vidas. El Señor les siga bendiciendo.